A la hora de decorar una casa pequeña hay cosas que empobrecen su estética, sí. Y lo peor de todo es que son cosas comunes, fáciles de evitar y arreglar. Soy Zaira Curi y como interiorista te revelaré las 15 cosas que están arruinando tu casa pequeña. Sin embargo, la más rápida de resolver y la que creará mayor impacto es decirle no al exceso de muebles bajos. Cuando todos los muebles están al mismo nivel, sofá bajo, mesa baja, cama bajita, el espacio pierde profundidad. Es como mirar una ciudad donde todos los edificios tienen la misma altura. No hay ritmo, no hay perspectiva, todo se aplana. El ojo humano necesita cambios de escala para percibir amplitud. Cuando todo está alineado en una sola franja horizontal, la mirada se queda atrapada en esa línea y no encuentra motivos para recorrer el espacio hacia arriba. Por eso, aunque la habitación sea ordenada, con piezas lindas, si todo se queda ahí, misma altura, bueno, pues se siente más apretada y sin carácter. En cambio, cuando combinas alturas, un sofá bajo con una lámpara de pie estilizada, una mesa baja con un cuadro grande, un mueble compacto con una planta esbelta, el espacio se abre, la mirada viaja en diferentes direcciones y ese simple juego de alturas crea la ilusión de que la habitación, claro, es más grande, más alta de lo que realmente es. El espacio respira, se estira, se alarga. Y no, el problema no es tener muebles bajos, sino tenerlos todos bajos. El equilibrio está en mezclarlos con elementos que eleven la vista. El siguiente error es crítico en una casa pequeña y es llenar el espacio con objetos de plástico visibles, cajas, sillas, cajones, organizadores. Aunque sean prácticos, sí, transmiten una sensación poco elegante y restan nobleza al ambiente. En diseño de interiores, los materiales comunican. La madera, el metal, la cerámica o las fibras naturales transmiten calidez y permanencia. El plástico, bueno, en cambio, refleja la luz de forma poco estética y da una sensación más frágil y sí, más caótica, muy alejada a las sensaciones que transmiten materiales más naturales y reales, no fabricados. Mi consejo es que si vas a usar cosas plásticas, especialmente cosas para organizar, no las dejes a la vista. Para organizar gavetas, armarios, excelentes, pero no para tenerlas como parte de la composición, de la decoración. Sin embargo, hay una excepción muy interesante aquí, El acrílico transparente. Sí, una pieza bien elegida como una mesa lateral o una silla muy puntual puede ayudar a aligerar el espacio porque desaparece visualmente y no interrumpe la circulación. Eso sí, debe usarse con estrategia. No es que todo sea de acrílico porque entonces, bueno, pierde el efecto y se siente artificial. La clave está en compensar. Si usas un mueble de acrílico por necesidad, porque el espacio es ultra pequeño, rodéalo de materiales nobles que le den peso y contraste. Por ejemplo, una mesa de acrílico junto a un sofá de lino, una lámpara de metal, crea balance. Tu casa puede ser pequeña, pero los detalles que eliges determinan si se siente básica o verdaderamente especial. Otro error común en casas pequeñas es usar una alfombra cuya forma no corresponde con el mobiliario que acompaña. El caso más evidente, una alfombra circular debajo de una mesa rectangular. Clásico. El problema no es solo estético, es un tema de proporción. La alfombra debería enmarcar y contener los elementos como un escenario que abraza la composición. Cuando la forma no encaja, la vista percibe tensión, como si algo estuviera como fuera de lugar. Pasa en el comedor, cuando la mesa rectangular queda sobre una alfombra redonda, las sillas sobresalen de manera extraña, el conjunto se siente incompleto y el espacio pierde elegancia. Pero también ocurre en salas pequeñas, cuando una mesa de centro rectangular descansa sobre una alfombra circular demasiado pequeña. La regla es sencilla. La alfombra debe seguir la forma del mobiliario principal. Rectangular con rectangular, circular con circular. Siempre con el tamaño adecuado para contener todo el conjunto. Anota eso, Estéticamente, la alfombra sirve para anclar el espacio, para agrupar, para definir. Cuando hay armonía entre alfombra y muebles, el diseño fluye y la habitación se percibe más amplia y balanceada. El próximo error que empobrece la estética de una casa pequeña es bloquear la perspectiva visual. Cuando los muebles o elementos decorativos interrumpen la línea de visión, el espacio pierde profundidad y se percibe más reducido de lo que realmente es.
En diseño de interiores, la mirada necesita recorrer el ambiente con fluidez. Si mirando encuentra barreras demasiado altas, pesadas o mal ubicadas, la casa se siente fragmentada. ¿Qué no debes hacer? Por ejemplo, colocar un sofá alto justo en medio de la sala que bloquea la vista hacia el resto del espacio. O poner una estantería sólida como división entre sala y comedor, cuando una opción abierta o más baja mantendría continuidad visual. Otro ejemplo, instalar cortinas gruesas y oscuras que tapan por completo la ventana, en lugar de telas ligeras que dejan pasar la luz y permiten ver hacia afuera. En fin, en espacios pequeños dame perspectiva, dame profundidad. Quiero ver más allá, profundo, amplio. No me cortes la visual. Prefiere muebles de perfil bajo en zonas centrales. Mantén las ventanas despejadas para extender la mirada. Elige mesas de centro esbeltas o con superficie de vidrio que no corten la continuidad del suelo. Usa jarrones o piezas en cristal que también te permiten ver a través de ellos. Claro, sin exagerar, ¿eh? No me vengas con la tendencia todo vidrio, todo espejos. Balance, por favor, ¿eh? Cuando la vista fluye, el espacio se abre. Cuando se bloquea, se encierra. La clave está en pensar no solo en lo que colocas, sino en cómo afecta la mirada dentro del espacio. El próximo error que le quita todo el encanto a una casa pequeña es el uso excesivo de muebles auxiliares. Las mesitas, repisas y carritos pueden ser prácticos, pero cuando empiezan a multiplicarse, el espacio se satura, pierde amplitud. Y lo entiendo, son piezas necesarias, claro que sí, pero la realidad es que los muebles auxiliares funcionan bien cuando cumplen una función clara. Una mesa lateral para apoyar una lámpara, un taburete ligero que se mueve fácilmente o una repisa que exhibe un objeto especial. Pero aquí entra lo más importante: ser sincero con tu rutina y con lo que realmente necesitas. Pregúntate antes de incluir un auxiliar: ¿qué me falta resolver en el día a día? ¿Un lugar para apoyar el café? ¿Un espacio extra para libros? ¿Un asiento ocasional? Responderte eso es fundamental, porque así no compras por comprar, compras para encontrar solución real a tu casa. Mi recomendación: prefiere diseños ligeros y proporcionales al espacio, nada que robe circulación. Busca piezas multifuncionales, muy importante, un banco que también guarde, una mesa que se desplace fácilmente, un carrito que pueda moverse de un lugar a otro. Mientras más problemas resuelvas con una misma pieza, pues mejor. El próximo error clásico en casas pequeñas es usar cortinas demasiado largas. Las cortinas deben ser largas, sí, porque visualmente, claro que sí, alargan la pared, hacen que el espacio se vea más estilizado, pero cuando sobra demasiado tela, se acumula en el piso, pasa todo lo contrario, roba espacio visual, se ve pesado y transmite desorden. Ojo, esto puede verse bien en un espacio amplio, alto, pero repito, no en espacios reducidos. En lugar de abrir la habitación, la comprime, y unos simples centímetros de tela de más pueden hacer que el espacio se sienta más bajo, más lleno, más incómodo y, lo peor de todo, menos funcional. Toda esa tela te roba espacio físico real, no solo es perceptivo. La clave está en la medida exacta. Que la cortina apenas roce el suelo, que lo bese. Perfecto. Esa línea limpia, sin tela amontonada, es lo que logra elegancia y continuidad. Es ahí donde el diseño se siente ligero y proporcionado. ¿Y qué pasa con las cortinas cortas? Muy sencillo, tampoco funcionan. Cortan la pared en dos, hacen que el espacio se vea más bajo. Por eso en una casa pequeña el secreto está en el balance. Cortinas largas sin exceso y en un tono dentro de la misma familia que la pared de fondo. Se integra mejor, más elegante, más amplitud. El próximo error que empobrece una casa pequeña es usar demasiados colores diferentes. Sí. Muchas veces creemos que sumar color da más personalidad, pero en realidad pasa lo contrario. El espacio se fragmenta, se siente caótico y visualmente más pequeño. Cuando cada pared y cada mueble van en un color distinto, el ojo no encuentra un hilo conductor. El resultado no es alegre ni sofisticado, es confuso. Y en una casa pequeña, esa falta de coherencia roba amplitud y elegancia. El blanco da amplitud. Es cierto, pero no todo tiene que ser blanco y crema. No hagas eso, por favor, ¿eh? La clave está en elegir una paleta reducida pero bien pensada. 3-4 tonos que se mantengan dentro de una misma historia visual. Así creas continuidad y el espacio respira. Imagina esta combinación. Un neutro claro en paredes como base es luminoso. Tener todas las paredes en un mismo tono unifica y por ende amplía. Otro neutro en la misma familia para los muebles grandes como sofás, tapicería
en gris cálido, arena, puede funcionar. Un verde oliva como color complementario en cojines, butacas o algunas piezas decorativas. Y ojo, no tiene que ser el mismo verde, puedes jugar con diferentes tonos. Esto incluso hace la paleta más dinámica y profesional. Y un acento inesperado en terracota o lila, bello, que puede aparecer en un jarrón, una obra de arte o unas flores. El resultado sí es una paleta compleja, pero coherente. Los neutros mantienen unidad, el verde aporta fuerza y conexión con la naturaleza y el acento rompe la monotonía sin saturar. En diseño no se trata de llenar de colores, sino de crear un diálogo entre ellos. Con una paleta bien estructurada, una casa pequeña no solo se ve más grande, también se siente más sofisticada y con personalidad. Pero dime algo, ¿qué haces que aún no le has dado like a este video? Recuerda que eso me ayuda muchísimo a saber que te gustan estos temas y así lo sigo creando con mucho cariño para ti. El arte no solo cuenta una historia, también puede ampliar visualmente una casa pequeña si se usa con intención. Las paredes son planos en blanco y la manera en que eliges el arte puede abrir o encoger el espacio. Un cuadro de gran formato vertical alarga la altura de la pared, haciendo que el techo parezca más alto. En cambio, una pieza horizontal amplia puede ensanchar un muro estrecho y dar sensación de mayor amplitud. Las obras con perspectiva, como paisajes, caminos o abstracciones con profundidad, guían la mirada hacia dentro de la imagen, creando un efecto de continuidad más allá del muro. Es un truco sencillo que rompe el límite físico y expande visualmente la habitación. También influye la ubicación. Colocar un cuadro demasiado alto fragmenta el muro y da tortícolis. Ubicado a la altura correcta, alrededor de la línea de los ojos o conectado con el mobiliario, crea coherencia y hace que el espacio se perciba más armonioso. Y si hablamos de espejos, funcionan como arte funcional. Reflejan la luz y duplican la perspectiva, pero deben estar bien ubicados, reflejando ventanas, pasillos o puntos de fuga. En una casa pequeña, el arte no debe pensarse como relleno, sino como una herramienta de diseño. Piezas que amplían, alargan y dan profundidad. Otro error típico en casas pequeñas es usar repisas demasiado profundas. Aunque parecen, inofensivas, una repisa mal dimensionada puede arruinar por completo la funcionalidad. Cuando son muy profundas, invaden la circulación, roban centímetros valiosos y hacen que el ambiente se sienta más apretado. En diseño, la escala lo es todo. La solución está en la proporción justa. Para libros, entre 25 y 30 centímetros de fondo, más que suficiente. Para objetos decorativos, 15-20 centímetros, ya bastan. En zonas de paso, lo ideal es mantenerlas lo más esbeltas posible, siempre priorizando la circulación. Si tienes que echarte a un lado o meter la barriga para poder pasar, esa repisa está muy ancha, hay que cambiarla. Lo que quiero que entiendas es que no todo el mobiliario convencional le irá bien a tu caso. Toma medidas, prioriza circulación y adapta el mueble a tu hogar, no al revés. El próximo error, que es típico en casas pequeñas, es recargar las paredes. Cubrir los muros con demasiados cuadros, fotos, repisas, objetos decorativos genera ruido visual. El resultado es un ambiente visualmente más pequeño, de eso no hay duda. El diseño requiere jerarquía y selección. No se trata de llenar, sino de decidir qué realmente merece protagonismo. Una pared puede destacar con una sola pieza grande y bien ubicada, mientras que las demás se mantienen más limpias para dar equilibrio. Mi consejo: pieza a proporción, bien ubicada. Ahora bien, si quieres una galería, Zaira, me encantan, también es posible hacerlas en una casa pequeña, pero con reglas claras. Primero, elige un solo muro protagonista. Mantén los demás despejados. Segundo, usa marcos coherentes entre sí y compón las piezas en un bloque ordenado, ya sea en cuadrícula, en líneas o con un marco invisible que los contenga. Y lo más importante, deja espacio libre alrededor para que la galería respire. De esa forma tu pared tendrá carácter, presencia, sin caer en el exceso, porque en diseño no se trata de llenar cada centímetro, sino de dar protagonismo a lo esencial para lograr amplitud y elegancia. El próximo error clásico de una casa pequeña es no diseñar para la vida real. Un espacio no puede ser solo para la foto, claro que no. Debes responder a la manera en que se habita todos los días. Cuando se diseña sin pensar en la rutina, pues el resultado es simplemente uno: es incómodo. Una mesa de comedor perfecta en la imagen, pero sin espacio para apoyar nada. Una sala con tantos adornos que apenas deja lugar para moverse. Son ejemplos de lo mismo: estética sin funcionalidad. En una casa pequeña, la belleza está en lo que facilita la vida. Y eso se logra con detalles inteligentes que resuelven el día a día. Una bandeja
estilizada en la entrada para las llaves, objetos pequeños, percheros o ganchos discretos que mantienen orden sin saturar, muebles con almacenaje oculto como bancos, mesas de centro, cestas elegantes en fibras naturales que guarden y a la vez decoran. El diseño real no significa renunciar a la estética, significa elevarla a través de la funcionalidad. Cuando un espacio es práctico, limpio y pensado para usarse, también se siente sofisticado y ligero. El próximo error que empobrece la estética de una casa pequeña es tener todos los muebles apoyados directamente al piso o, por el contrario, que todos sean demasiado delgados y elevados así sobre patas finas. Cuando todo está pegado al suelo, el espacio se siente más bajo, más pesado, sin respiración visual, pero el exceso opuesto tampoco funciona. Si todos los muebles son muy leggy, con patas delgadas así y demasiado altas, el espacio pierde como estabilidad. Todo se siente frágil, como si le faltara solidez. La clave está en el balance. Combinar piezas de distintas tipologías. Un sofá con patas bajas y visibles puede convivir con una mesa sólida o viceversa. Un aparador compacto en el comedor se equilibra con sillas ligeras. Ese contraste es lo que da ritmo, jerarquía, armonía en el espacio. En una casa pequeña este equilibrio es aún más importante porque cada mueble tiene un impacto mayor. La mezcla de piezas livianas y otras con más cuerpo logran que el ambiente se perciba más amplio, más dinámico, en lugar de plano o desproporcionado. Cuando hay contraste entre solidez y ligereza, el espacio respira y sí, se siente más sofisticado. El próximo error en casas pequeñas es colocar lámparas de techo, bellas preciosas, pero demasiado bajas. En lugar de aportar diseño y protagonismo, terminan robando altura visual y haciendo que la habitación se perciba más comprimida. Sí, un elemento mal dimensionado puede afectar toda la proporción del lugar. Eso no significa que debas renunciar a estas bellezas, claro que no. La clave está en la proporción y la ubicación correcta. En salas pequeñas, opta por lámparas colgantes que se ubiquen más cerca del centro, nunca en zonas de paso. En comedores, la medida ideal es que la lámpara quede entre 70 a 80 centímetros por encima de la mesa, suficiente para iluminar y destacar sin incomodar. En dormitorios o áreas con techos bajos, mejor elegir plafones o lámparas semipegadas al techo. Y muy importante, en casas pequeñas, no abuses de piezas muy voluminosas. Una lámpara baja y demasiado grande roba toda la escala del espacio. En cambio, una pieza ligera, con buena altura, aporta diseño sin sacrificar amplitud. La iluminación debe elevar el espacio, no hacerlo sentir más apretado. El próximo error típico en casas pequeñas es elegir sillas y muebles con brazos demasiado anchos. Aunque a primera vista transmiten comodidad, en espacios reducidos terminan robando centímetros valiosos y haciéndolo ver más estrecho. Los brazos anchos no solo reducen la superficie de uso, también recargan visualmente el mueble y hacen que el ambiente se perciba, obvio, más pesado. En lugar de un sofá con brazos voluminosos, mejor elige un diseño estilizado con brazos delgados o incluso sin brazos, que libera espacio y se siente más ligero. En vez de sillas con brazos muy amplios, capitoneados, opta por sillas compactas o sin brazos, que se deslizan fácilmente bajo la mesa y dejan más espacio de circulación. Lo importante no es renunciar al confort, no, sino buscar proporciones inteligentes, un respaldo ergonómico, un asiento cómodo y brazos finos que acompañen sin robar espacio. Otro error típico en casas pequeñas es no tener un ritual de bienvenida. La entrada es la transición entre el exterior y tu espacio personal. Cuando no existe un área pensada para recibirte, lo primero que aparece es el caos. Llaves tiradas en la mesa del comedor, zapatos amontonados en un rincón, bolsos ocupando la primera silla disponible. Sí, un caos. Lo importante es entender que no necesitas un vestíbulo definido para crear una bienvenida funcional y elegante. Aunque tu puerta abra directo a la sala, al comedor, puedes destinar un rincón específico que cumpla esa función. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Coloca una bandeja pequeña en la consola, repisa o incluso sobre un mueble lateral. Será el lugar fijo para llaves y objetos pequeños. Usa ganchos o percheros de pared cerca de la puerta. Ocupan nada de espacio y resuelven bolsos o abrigos. Añade una cesta estilizada junto al sofá o debajo de una mesa para zapatos o accesorios. Si el espacio lo permite, un espejo vertical, estrecho, funciona como pieza decorativa y amplía la luz. La clave está en la intención. Elegir un punto estratégico, aunque sea mínimo,
y mantenerlo siempre organizado. Ese gesto convierte cualquier rincón en tu ritual de bienvenida. Por cierto, si quieres seguir poniendo tu casa bella, te recomiendo que veas este video. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y ya sabes, nos vemos en la próxima.